Que Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes. Hoy vamos a continuar con esta cuarta clase y hoy quisiera hablar el tema de la salvación. Una vez que ya sabemos leer la Biblia, es importante y localizar versículos bíblicos, es importante entender cuál es el objetivo principal, el plan divino de Dios para la humanidad. Así es de que, ¿por qué es importante aprender a leer la Biblia y ubicar versículos? Porque de esta manera vamos a ir aprendiendo más y más y más y más. Así es de que hoy, cuando hablamos de la salvación, posiblemente vas a escuchar que algunas personas dicen: yo ya soy salvo. Vas a escuchar la frase que dicen: yo acepté al Señor Jesús cuando tenía tal edad o tal día. Y todo esto es relativo, pues todo nos lleva al mismo punto, al mismo destino. Y quisiera que entendieras qué es la salvación. Desde la creación del mundo, desde Génesis 1, desde Adán y Eva, el hombre, a través de cómo es que Dios lo creó, siempre ha necesitado de una redención. Tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y Dios fue tan perfecto que nos hizo a una manera de que aun cuando nunca has leído tú la Biblia, haces cosas que te hacen sentir mal. Entonces, dentro de la conciencia, dentro de lo que Dios puso en nuestros cuerpos humanos, nosotros tenemos que entender que también el Señor nos puso una alma y un espíritu. Por eso es que somos tripartitas, quiere decir que estamos divididos en tres: cuerpo, alma y Espíritu Santo. Y es por esto que muchas veces una persona puede hacer algo que se siente mal y se siente mal y se siente mal, a pesar de que nadie le ha dicho que eso que hizo está mal. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque es de la manera que Dios nos hizo. Entendemos cuando algo hacemos mal y eso lo andamos cargando. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que Dios nos perdone, limpiar nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, para que ya no sientamos esa acusación que viene de parte del enemigo. Entonces, cuando el hombre, en su necesidad de tener una redención, por haber hecho cosas que no debía, o por rebeldía, o por lo que se llame por maldad, Dios en su gran misericordia traía un orden con el pueblo de Israel. Entonces, en lo que hace Dios es de que le ordena a Moisés, le da unas tablas con los mandamientos que debe de seguir el hombre. Esto está en los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Se le dice el Pentateuco porque son 5. Es Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Génesis, primer libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En estos primeros 5 libros vas a encontrar desde la creación del mundo, y vas a encontrar cómo es que Dios le da a Moisés las tablas, y también le ordena que construya un templo. Y aquí es donde viene. Le ordenó que construyeran un templo en el desierto que se llamaba tabernáculo, así como se escucha. Entonces lo construían con telas, tenía diferentes divisiones, y dentro de este tabernáculo, que era como un templo, trabajaba una tribu que era la tribu de los levitas y los sacerdotes descendientes de Aarón. El primer sacerdote fue Aarón, hermano de Moisés. Entonces solamente los levitas y los sacerdotes podían servir dentro del templo. El pueblo no podía servir en esta área. Entonces, dentro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santo y otro que se llamaba el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Y allí en el lugar santísimo es donde entraban los sacerdotes a entregar de alguna manera la sangre que había sido derramada por los animales que llevaban el pueblo de Israel según su familia, según su estatus económico también.
Entonces había un lugar en donde había siempre fuego y era donde los sacerdotes tomaban los animales y los sacrificaban, y toda la sangre la recolectaban y también cocían la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que significaba? Así a grandes rasgos, aunque tú puedes leer todo el Antiguo Testamento y entender mucho mejor de lo que te estoy hablando, lo que significaba todo esto era que lo que hacía, según la ley de Moisés, el pueblo de Israel, era de que el varón de cada familia lo que hacía era que sacrificaban un animal, y tenía que ser el mejor, la primicia, ¿verdad? Entonces lo sacrificaban, lo llevaban al templo, lo sacrificaban, y la sangre de ese animal era la que le daba el perdón de pecados a la familia completa, ¿verdad? Esto era a través de fe, y era algo que Dios había establecido. Entonces, este tabernáculo, ustedes pueden leer, está en Éxodo 25, de ahí para adelante van a encontrar todo lo que, como Dios ordenó, cómo debía de ser, cuánto tenía que medir, etcétera, etcétera. Entonces, el varón de la familia llevaba, digamos, un borreguito, un cordero, y lo llevaba al sacerdote. Sacerdote lo sacrificaban, y esa sangre era la que redimía a la familia, ¿verdad? Entonces, esa era la redención de pecados. Entonces ellos quedaban libres en su mente, en su conciencia, quedaban justificados delante de Dios, ¿verdad? Entonces así vinieron el pueblo de Israel usando este sistema. Después del tabernáculo viene la construcción del templo, que lo construye Salomón, lo planea David, pero Dios no dejó a David que lo construyera, sino Salomón su hijo, y construyen el templo de Jerusalén, que hasta la fecha es ahí donde está el muro de los lamentos en Jerusalén. Ustedes ven en la tele que a veces salen judíos como golpeando la cabeza en una pared. Es lo único que quedó de ese templo, ¿no? Fue destruido por Nabucodonosor la primera vez, y posteriormente fue reedificado, y después volvió otra vez a ser destruido. Esto viene a ser en el año 70 después de Cristo por el general Tito, ordenado por los romanos. Y pues ya a final de cuentas ahorita no quedó nada, absolutamente nada más que el muro de los lamentos, ¿verdad? Entonces, en el templo era exactamente lo mismo. La gente traía sus corderos y los sacrificaban, y esa sangre era la que redimía, la que limpiaba, la que perdonaba los pecados de la familia. Y es hasta Jesucristo, cuando Jesucristo viene, y ahora el Señor mira de que ya no tomaban en serio esta ceremonia, por llamarlo así. Jesucristo se enoja, volca las mesas dentro de la iglesia y dice que su casa de su padre es llamada casa de oración, ¿verdad? Y se enoja porque ya no llevaban a sacrificar el mejor cordero, el mejor corderito, el mejor borreguito, ya llevaban lo peor, o a veces ya ni llevaban, no llevaban nada de sus casas los judíos, y ahí en el templo compraban los que vendían borregos y todo eso, pero los que vendían ahí vendían de lo más peor. Entonces Dios se desagradó, porque a Dios siempre se le da lo mejor, no lo peor, ¿verdad? Entonces ya no lo tomaban en serio, ya llegaban al templo, compraban un borrego tuerto, muy malo, y ese lo llevaban al sacerdote. O sea, ya no les costaba, ya no tenían fe, ya no tenían devoción, ya no había consagración a Dios, ¿no? Entonces Jesús se molesta, pero parte del plan de Dios era ese, que Dios ya había visto todo eso. Entonces es cuando aparece Jesucristo, y ahora la misión de Jesucristo es quitar todos esos corderos y Él ponerse en el lugar de los corderos. Y por eso que es el cordero inmolado, porque Él se puso en vez de los corderitos, por eso es que es el Cordero de Dios representado, y murió, así como sacrificaban a los animalitos. El Señor Jesús fue sacrificado, ¿verdad? Fue torturado, fue golpeado, fue escupido, fue humillado, ¿verdad? El Señor sufrió demasiado, nuestro Señor Jesucristo, pero Él viene y ahora públicamente
viene a ser colgado en una cruz, ¿verdad? Y viene a de alguna manera quitar ese papel, pero ahora ya no nada más la gente que llevaba a los corderos para redimir sus pecados, que también eran solamente los judíos, sino que ahora el Señor Jesucristo viene a abrir sus brazos hacia todos, no nomás los judíos, y por eso es que ahí entramos tú y yo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús dice: no, ya no va a haber sacrificios, ya no va a haber corderos, perdón, ahora el cordero voy a ser yo, y yo voy a morir, y la sangre que yo derramo es para limpiar tus pecados y para darte vida eterna, ¿verdad? Entonces ahora ya no llevan el cordero al templo para entregarlo y degollarlo o sacrificarlo, y la sangre que redima los pecados de una familia, sino que ahora espiritualmente, cuando nosotros creemos, esto es a través de la fe, que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces dice la Biblia de que somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación, porque el bien tiene una paga y el mal también. La Biblia dice que los que esperemos en Jesucristo, los que hayamos sido salvos, lo que Dios haya escrito nuestro nombre en el libro de la vida, dice que seremos arrebatados juntamente con Jesucristo y resucitaremos juntamente con Él, y que tendremos vida eterna, ¿verdad? Esto es cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador y le pides perdón a Dios por todos tus pecados y todos tus rencores. Allí es donde entra esta parte. Entonces, cuando dice la Biblia en Juan 3:16, San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, nos libra de la condenación eterna, ya no vamos para el infierno. Cuando aceptamos a Jesús y creemos que Él murió en la cruz del Calvario y que fue crucificado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, entonces el Señor comienza a hacer todo esto. Todo esto. El Señor, a través de su muerte, cuando lo aceptamos como Señor Salvador de nuestras vidas, entonces el Señor nos da vida eterna, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. La Biblia dice que hay un libro de la vida, lo que significa que hay un récord donde está escrito quién aceptó al Señor y quién no. Nos perdona nuestros pecados y, por si fuera poco, nos da una segunda, nueva manera de vivir, una nueva jornada, ¿verdad? Entonces todo esto sucede cuando nosotros creemos de corazón que Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes, que fue crucificado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús, esto es a través de la fe, a través de una oración, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando nosotros decimos ya aceptaste a Jesús o eres salvo, quiere decir de que te arrepentiste de tus pecados y oraron por ti o te ayudaron a orar, o tú oraste ahí donde estuviste, en la iglesia, en la calle, en el Facebook, en el teléfono, ¿verdad? Y tú cerraste tus ojos y posiblemente oraron por ti, tú ni entendías qué estaba pasando, pero 3-4 años te das cuenta que, pasados 3-4 años te das cuenta que Dios te estaba preparando un camino, ¿verdad?, que cumplir, y algunos pues ya son pastores, ministros, misioneros, etcétera. Y no necesariamente eso, ya estás sirviendo en la iglesia, estás activo, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces, la salvación es algo bien precioso que Dios nos da, y dice que Dios nos lo da a través de su gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo que no merecemos, pero que Dios nos lo da. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe, no es a través de méritos. La salvación es para todos y Dios nos la ofrece a todos, ¿verdad? Entonces cuando tú aceptas a Jesús, el Señor te perdona tus pecados, te limpia de todas tus maldades,
esa sangre espiritual simbólica que nosotros miramos en la cruz de Calvario, que nos transportamos a 2000 años antes, esa sangre limpia todos nuestros pecados, ¿verdad? Y de allí dice la Biblia que escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y aquí les voy a enseñar dónde dice todo esto. Ya les dije Juan 3:16, Romanos 10:9. Y si leen toda la escritura van a encontrar el objetivo de la salvación, que el enfoque está en la salvación. Dice en Apocalipsis 21:27, Apocalipsis 21:27, no entrará en ella cosa inmunda o que se hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Por aquí yo lo tengo subrayado en rojo, a ver si lo puedes mirar. Ahí está. Ahí le puedes poner pausa y leer lo que te estoy hablando acerca del libro de la vida. Amén. Entonces, esa es la importancia de la salvación. Cuando te dicen ya eres salvo, lo que te están preguntando es, ¿ya aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos perdone y que nos ayude y que lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento viene el Espíritu Santo y nos sella, nos compra, nos agarra, dice, ahora eres mío. Y el Señor nos bendice y nos empieza a bendecir. Sí va a haber procesos, sí va a haber retos, metas, problemas, pero cuando ya estamos en las manos de Dios, el Señor tiene control de todo, y todo lo que nos pase, por malo que sea, va a obrar para bien en nuestras vidas, como dice el libro de Romanos capítulo 8. Entonces, la salvación es personal. ¿De qué te salvas? De una condenación eterna, de ir al infierno. Te salvas de pagar por tus pecados. Entonces, ¿qué es lo que haces? Simplemente encomiendas tu vida a tu Creador, te consagras a Él, te consagras, te dedicas a Dios, todo lo que puedas hacer para Dios en esta vida. Entonces, es bien importante que seas salvo, que aceptes a Jesús, porque nos perdona nuestros pecados, nos da una nueva manera de vivir. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Seguir adelante. Tienes que congregarte en una iglesia cristiana en donde se predique la verdad, que crean en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que crean en las manifestaciones del Espíritu Santo, porque todo esto es real, y que crean sobre todas las cosas en que necesitamos a Dios para no ir al infierno. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, en el nombre de Cristo Jesús, lo que sigue es que ores en el nombre del Señor y le pidas a Dios que te madure, que te dé sabiduría, para que puedas tú de alguna manera también compartir lo que estás aprendiendo. Entonces, eso es la salvación. ¿Por qué nunca nos lo van a enseñar en otra iglesia? Porque desafortunadamente están descentralizadas. Si hay algo que se tiene que saber o predicar, es la salvación de nuestras almas, de que no van a ir al infierno, y también que cuando yo muera voy a ir con la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Así es de que necesitamos ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Así es de que yo te pido que reflexiones, vayas nuevamente a tu ve a Google, ve a tu computadora, métete a internet y busca qué es la salvación. Sigue aprendiendo qué es la salvación, cómo ser salvo, que es todo lo que te estoy diciendo, pero para que lo vuelvas a estudiar, lo vuelvas a entender en el nombre de Jesús. Y una vez que entiendas todo lo que significa la salvación, vas a entender el precio tan grande que pagó Jesucristo para que tú y yo estuviéramos en este mundo con su protección, con su bendición, con su mano todopoderosa, y que todo lo que venga en el nombre de Jesús no nos impresione, no nos tome por sorpresa, porque para Dios no hay sorpresas en el nombre de Cristo Jesús. Así es de que ahora ya eres salvo, ahora que sigue, obedecer a Dios. Entonces aquí es donde comienza la nueva jornada.
la nueva jornada, la nueva jornada, la nueva jornada, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, la siguiente clase vamos a mirar cómo comenzar la nueva jornada, qué es lo que sigue, qué es lo que viene, tengamos identificado, ¿verdad?, en el nombre de Cristo Jesús, de que ya aceptamos a Jesús y ya se acabó todo. No, aceptamos a Jesús y apenas comienza tu nueva jornada. Te voy a dar un poquito. Tu nueva jornada es de que ahora ya lees tu Biblia, la vas a leer diariamente, no por como una carga o algo que tengas que hacer, no, simplemente porque amas hablar con Dios. Comienzas una nueva jornada en donde posiblemente Dios te dé dones, tocar un instrumento, predicar, enseñar, y vas a tener que empezar en el nombre de Cristo Jesús. Y posteriormente vas a tener que ir obedeciendo todo lo que dice la Biblia, y dentro de todas esas cosas dice que debes de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es de que la próxima clase, si Dios nos permite, hablaremos del bautismo en aguas, si es que el Señor nos lo permite. Y que Dios te bendiga. Si tienes preguntas, mándamelas por Messenger, por WhatsApp. Con mucho gusto estamos para servirte. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga tus finanzas, tu salud, todo lo que sea a tu alrededor, que Dios lo bendiga, y a ti mucho más. Muchas gracias. Hasta la próxima.